La gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a jueves, día 7 de agosto del año 2025. Ya estamos llegando ya a más un final de semana y agradecidos al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad. Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es todopoderoso. Y Él puede suplir en cada una de tus necesidades. Basta buscarlo, basta estar en contacto con el Señor Dios Todopoderoso. Esta noche queremos compartir con todos ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo, capítulo número 6, versículos 6 y 7. En el día de ayer terminamos los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Hoy estamos en Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Estamos hablando de el pueblo de Israel. Dice el versículo número 6, cuando el Señor comisiona a Moisés y Aarón, cuando les da esa autoridad a ellos para que ellos puedan liderar literalmente al pueblo de Israel. Un pueblo bastante complicado, un pueblo bastante rebelde, un pueblo que va a tener que sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su murmuración, de sus quejas en contra del Señor, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Nosotros vemos en el pueblo de Israel o en ese peregrinar del pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán, que hasta el propio Aarón, junto con su hermana Miriam, van a levantarse contra Moisés, van a murmurar contra Moisés por la esposa que él había tomado. Entonces esto va a traer un gran problema sobre ellos. Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte. Van a venir las plagas de Egipto. Cuando alguien está pasando mal o que alguien muchas veces se utiliza ese nombre, parece que las plagas de Egipto están aquí o están allí. Dios va a mandar esas plagas a Egipto y la última de ellas va a ser la muerte de los primogénitos. Lo cierto es que el pueblo va a salir con mano fuerte. El pueblo que había estado esclavizado por más de 400 años va a salir ahora con riqueza, va a salir ahora con poder, va a salir ahora con plata, con oro, con ganado. Va a salir ahora un pueblo totalmente enriquecido después de esos años de pobreza, de esclavitud allí en Egipto. Buenas noches, Carla. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de Dios sea sobre tu vida en esta noche, así como también de Luciano, Víctor Emanuel y Luciana. Que Dios los guarde, que Dios los proteja y que Dios los libre de toda suerte de males. Dice la palabra de Dios: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Buenas noches, Rosa, allí en Solimar, en el departamento de Canelones, en Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente
la vida de nuestra hermana Rosa en esta noche. Bien. Primera promesa del Señor. El Señor manda decirle al pueblo de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Primera promesa del Señor para el pueblo de Israel que estaba en Egipto era que los iba a sacar de aquel lugar, que las tareas pesadas, que el tiempo de esclavitud, que el tiempo de sufrimiento, que el tiempo de trabajos forzados, que el tiempo de estar trabajando sin recibir absolutamente nada a cambio, a no ser algunos latigazos y una sopa de ajo y cebolla. Esa era la alimentación del pueblo de Israel en Egipto, un pueblo debilitado, un pueblo angustiado, un pueblo entristecido, un pueblo sin esperanza. Ahora recibe una palabra de parte del Señor, donde el Señor les está diciendo: yo los sacaré de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Silvia Rudinei, Renata y María Eduarda en Santa María, Río Grande del Sur, que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso esté sobre sus vidas. Yo os sacaré, en la promesa del Señor. Yo no sé en qué situación tú estarás pasando en este momento, pero sí lo que sé es que Dios te está diciendo en esta noche: yo te sacaré de esa tarea pesada, de ese sufrimiento por el cual estás pasando. Yo te sacaré del medio de la angustia. Yo te sacaré de la pobreza. Yo te sacaré de la tristeza. Yo te sacaré del espíritu de enfermedad que está operando sobre tu vida. Dios es poderoso para hacer grandes cosas en tu vida en esta noche. La promesa para el pueblo de Israel era que iban a salir de Egipto, que iban a ser totalmente libres. Esa es la otra promesa del Señor. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Dios primero nos saca. ¿Nos saca de dónde? Nos saca del pantano del pecado. Dios nos saca del medio del pecado. Esto me hace acordar cuando hablo de pecado y que muchas veces hablamos que Dios nos saca del medio del fango del pecado. Me hace acordar la situación del hijo pródigo cuando estaba cuidando cerdos. Estaba literalmente hablando dentro de un chiquero de chanchos. Y mire, hay chiqueros que son muy bien organizados. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en algunos frigoríficos donde allí había algunas personas que criaban cerdo, o mejor dicho, en el criadero del dueño de un frigorífico donde criaba cerdos para luego faenarlos en el frigorífico. Y era todo muy lindo, con azulejos, con piso, todo bien organizado. Era aquellos corrales, aquellos chiqueros de los cerdos. Pero en esa época, en el medio del barro, en el medio de los insectos, porque por más acomodado que esté el chiquero, por más organizado que esté, va a tener también insectos. Ahora, imagínese con un piso de tierra lleno de barro, lleno de moscas, mosquitos y toda suerte de insectos que usted pueda imaginarse, y todavía el olor que produce todo esto. El hijo pródigo estaba en uno de esos lugares como consecuencia de su desobediencia del Señor. Es de ahí de donde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó del medio del fango. Nosotros estábamos en pecado, estábamos enterrados hasta el pescuezo en el medio del pecado. Y el Señor tuvo compasión de cada uno de nosotros y nos sacó. Pero luego también nos libró, nos dio libertad, nos libró, nos dio la libertad, anuló
toda aquella sentencia que estaba sobre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y pasamos nosotros entonces a ser redimidos por Él, que es la otra palabra que encontramos aquí. Y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La redención del Señor sobre nuestras vidas. Nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva perspectiva de vida, nos ha dado nuevos sueños, nos ha dado nueva esperanza, ha renovado nuestra vida, nos ha dado vida y vida en abundancia. Fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto fue comprado allí en la cruz. Cuando Cristo estaba allí colgado en aquel madero, Él dijo: consumado es, consumado es, todo está hecho. Ahora vamos a redimir al hombre. Vamos a sacarlo del medio del pecado, vamos a libertarlo, vamos a redimirlo para que venga a tener una nueva vida. Y esa nueva vida Él va a tener ¿para qué? Para que Dios venga a tomarnos como propiedad suya. Es lo que va a continuar diciendo la palabra de Dios en el versículo número 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os tomaré y seréis mi pueblo. Somos una nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos redimió, que nos sacó del medio de las tinieblas para su abundante luz, para que nosotros seamos sus testigos, para que nosotros vengamos a hablar de Él, para que nosotros vengamos a anunciar a este mundo sin esperanza que todavía hay esperanza, que todavía hay esperanza de salvación, que todavía hay esperanza de un cambio de vida, que todavía hay esperanza de alcanzar la vida eterna, que todavía hay esperanza de tener una vida abundante en esta tierra. A pesar de las circunstancias, digan todos que no. ¿Cuándo pensarían el pueblo de Israel que serían libres? Ellos no tenían fuerza para luchar. El enemigo los había debilitado. El enemigo los había esclavizado. El enemigo los había aprisionado allí en Egipto. Egipto es simbolismo del mundo, simbolismo del pecado. El mundo está en el medio del pecado. ¿Por qué? Porque quien domina el mundo es el propio Satanás. La palabra de Dios dice que el mundo yace sobre el dominio de Satanás. El pecado predomina en el mundo. El pecado predomina en el mundo. El mundo entero es un gran fango de pecado, donde ese olor nauseabundo llega hasta los cielos. Y Dios mira para otro lado. No soporta más ver el pecado del mundo. Pero en su infinita misericordia, en su infinita bondad, en su infinito amor, Él continúa rescatando, Él continúa sacando, Él continúa libertando, Él continúa redimiendo y continúa tomando a cada uno de nosotros como su pueblo, como su propiedad. Ahora, el pueblo de Israel tenía algunos problemas como consecuencia de la esclavitud que estaban pasando. Ellos tenían principalmente sus emociones totalmente desordenadas. Una persona que no tiene esperanza. Una persona que no sabe lo que hacer. Una persona que lo que gana en el mes se lo gasta en bebida y en prostitución. O en juegos. O en vicios. Una persona que tiene sus emociones totalmente desordenadas. Que vive ansiosa. La ansiedad es fruto de la vida de que ella misma lleva. Es fruto de la vida que ella lleva. Buenas noches, nuestra hermana María, aquí en la ciudad de Casequí.
Que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestra hermana María, de su esposo, sus hijos, que la bendición de Dios esté sobre su vida. La ansiedad es el mal de este siglo. Hasta cristianos están pasando por un periodo de ansiedad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 4, versículo número 6? Por nada estéis ansiosos. Por nada, absolutamente por nada es para estar ansiosos. Lo está diciendo el Señor a través de su palabra. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a confesar a Dios nuestras necesidades. ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué? Si la palabra de Dios está diciendo, por nada estéis ansiosos, antes sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y ruego, dice la palabra de Dios. Y ruego, nosotros debemos orar, rogarle al Señor, así como hizo Ana allá en 1 Samuel capítulo número 1 y 2, donde la palabra de Dios dice que Ana derramó su alma en la presencia del Señor. Derrama tu alma en la presencia del Señor y vas a ver que la ansiedad no va a tener más poder sobre ti. El pueblo de Israel era un pueblo ansioso y continuaron siendo esclavos aún en el desierto, aún después que Dios los sacó, aún después que Dios los libró, aún después que Dios los redimió, aún después que Dios los tomó como su propio pueblo, ellos continuaron ansiosos, continuaron con ese sentimiento de esclavitud, porque no sabían hacer otra cosa. Es necesario la renovación de nuestra mente. Es necesario el nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, vamos a seguir siendo esclavos del mundo. Vamos a continuar siendo esclavos de Satanás. Eso es algo claro. Eso es algo evidente que va a suceder en nuestras vidas. El pueblo de Dios era un pueblo que se irritaba. La irritabilidad formaba parte de su cotidiano. O sea, la ira. Por cualquier cosita sentían ira, se enojaban. ¿Cuántas veces vamos a encontrar nosotros que este pueblo, que Dios lo sacó, que Dios lo libertó, que Dios lo redimió y que Dios lo tomó para sí? ¿Cuántas veces este pueblo se rebeló contra Moisés? Se rebeló contra Dios. La primera gran rebelión fue: cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte de Dios. Moisés sube al monte de Dios, recibe las tablas de la ley y el pueblo que estaba al pie del monte se había hecho un becerro de oro. Pueblo desagradecido, pueblo que recibe de Dios y luego se olvida del Señor. Así también son muchas personas, reciben de parte del Señor. Mire, el pueblo había visto con sus propios ojos lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos, para libertarlos, para redimirlos, para tomarlos como hijos. Habían visto todos los milagros que Dios hizo en Egipto, hasta la muerte de los primogénitos. El pueblo había pasado por el Mar Rojo en seco. Eso es algo para no olvidarse jamás. Eso es algo para glorificar a Dios. Eso es algo para tenerlo presente en cada momento. ¿Cuándo fue tu último encuentro con Dios? ¿Qué experiencia tienes tú con Dios? ¿Ya has olvidado lo que Dios ha hecho por ti? ¿Recuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas lo que Dios hizo por ti? Tal vez Dios te ha curado de un cáncer. Y ahora estás en tu casa, estás en el mundo, estás nuevamente en el fango del pecado y Dios te libertó de un cáncer. Dios te sacó, Dios te libró, Dios te redimió, Dios te tomó y volviste para el pantano del pecado. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? El pueblo permanecía siempre con ira contra el Señor. Estaba constantemente irado. Versículo número 7 del capítulo número 4 de la epístola a los Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esto quiere decir que no va a haber ira en tu corazón, que ya no te vas a irritar más por cualquier cosa, que vas a tener paz en tu corazón, que Dios te va a dar de esa paz soberana. Primero, vamos a derrotar la ansiedad. Vamos a orar, vamos a confesar, vamos a presentarle a Dios cada una de nuestras peticiones y Dios nos va a otorgar de su infinita paz. Romanos capítulo 16, versículo número 20. Epístola a los Romanos, capítulo número 16, versículo número 20. En el final ya de la epístola de Romanos, en el último capítulo, en los últimos versículos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es algo curioso que existan personas que le tengan más miedo al diablo que temor a Dios. Y aquí la palabra de Dios está diciendo claramente, en breve, Satanás estará ¿dónde? Debajo de sus pies, porque la gracia del Señor Jesucristo es con nosotros. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios. El pueblo de Israel estaba aprendiendo esto, pero llevaron 40 años. Pero nosotros tenemos 40 años de tiempo para aprender. Hoy el tiempo está volando. Ayer fue lunes, hoy ya es jueves. Hace unos días atrás, 7 días atrás, estábamos en el mes de julio. Ya estamos en agosto. Ya estamos yendo para el fin del 2025. ¿Y qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué hemos conquistado? ¿Qué proyectos hemos concretizado? Lo que pasa es que muchos de nosotros somos dependientes de otras personas. O ante la situación de ansiedad, de preocupación, de depresión, buscamos refugios, pero en lugares totalmente equivocados. A veces las personas buscan refugios en religiones, buscan refugio en filosofías, buscan refugio en vicios, buscan refugios en el alcoholismo, en fin, buscan refugio en cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que dicen que no pueden dejar de fumar porque si no quedan ansiosos? Lo que te está faltando es presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que está faltando. Alguien que conoce al Señor, alguien que conoce la palabra de Dios y está ansioso, es porque algo está fallando en tu vida y es la fe. Aprende a ser dependiente de Dios. Aprende a buscar refugio en el Señor. En el Señor nos refugiamos. En el Señor estaremos seguros. El Señor es el que nos va a guardar, el que nos va a libertar, el que nos va a proteger de toda suerte de males. Y cuando decimos toda suerte de males, es en realidad sí. Toda suerte de males Dios nos va a guardar y nos va a proteger. 1000 caerán a tu diestra y 10.000 a tu derecha, a tu diestra. Pero nada, absolutamente nada te va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor está a tu lado. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que lo temen. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que lo temen. El ángel del Señor estaba presente con el pueblo de Israel. La roca que emanaba agua estaba allí juntamente con ellos. La roca los acompañaba.
Cuando ellos sentían sed, salía agua de la roca. Cuando ellos sintieron hambre, vino maná del cielo. Cuando dijeron queremos comer carne, vinieron las codornices. Pero mismo así el pueblo seguía murmurando. El pueblo todavía no se había convertido verdaderamente al Señor. Pero mismo así, habiendo recibido grandes bendiciones del Señor, habiendo recibido grandes milagros del Señor, continúas negando la fe. Continúas dándole gloria a un hombre y no dándole gloria a Dios. Aprende a depender de Dios. Deja de depender de los hombres. Deja de buscar refugio en hombres. Deja de refugiarte detrás de políticos. Deja de refugiarte detrás de hombres. El Señor tiene mucho más para darte. El Señor tiene grandes cosas para hacer en tu vida. Desmotivados. El pueblo de Dios muchas veces se sintió desmotivado en el desierto. Tenemos personas desmotivadas, tenemos. ¿Por qué? Porque está faltando presencia. Presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo de Dios. Se desaniman por cualquier cosa. Te comienza a conversar con ellas y va a ver que esas personas, en vez de animarlo, en vez de darle un ánimo, ellos se van a abrazar con usted y van a comenzar a llorar juntos. Porque no tienen motivación alguna. Son personas que viven sin sueños, sin proyectos, mirando los proyectos, robándole los sueños a los otros. Por esto debemos de tener mucho cuidado con los sueños. Debemos tener mucho cuidado cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da algo para nosotros hacer. Es mejor quedarse quieto. Es mejor no estar hablándole a nadie de nuestros proyectos. Buenas noches, Agustina. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche en la ciudad de Artigas, a tu familia, a tus padres, tu hermano, cuñada, esposo Joel. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas. Estoy tomando un tecito de manzana para calentar el cuerpo en esta noche fría aquí en la ciudad de Casequín. El pueblo de Dios estaba desmotivado y estaba hablando de sueños. Presta bien atención en esto. No le cuentes tus sueños a cualquier uno. Cuéntaselos al Señor. Cuéntaselos a Dios tus sueños y guárdalos en lo más profundo de tu corazón. Y esfuérzate para que esos sueños vengan a ser realidad. Tus proyectos, manténlos en secreto entre tú y Dios. Que Dios te va a orientar. Dios te va a dar la dirección. Sabemos lo que le sucedió a José. A José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob. Él empezó a contar sus sueños. ¿Qué le sucedió a José? Despertó la envidia de sus hermanos. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo pusieron en un pozo, lo vendieron para una caravana de ismaelitas. Fue vendido como esclavo en Egipto y allí permaneció José. Pero Dios honró la fe de José. Es un ejemplo que te estoy dando. Hay proyectos, hay cosas que la debemos de mantener en secreto entre nosotros y Dios. Nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, deben ser mantenidos en secreto juntamente con Dios y pedirle la dirección a Dios. Hay personas que llegan a conversar contigo y te dejan apabullado de tantos proyectos, de tantos sueños, y de que quiero hacer esto y de que quiero hacer aquello, que quiero hacer esta universidad, que quiero hacer esta carrera, que quiero comprar este auto, que voy a tener la casa así, que voy a hacer lo otro, que voy a hacer. Y al final no hacen absolutamente nada, porque les falta motivación. Y esa motivación viene del Señor. El pueblo de Israel en el desierto, la motivación que ellos tenían era para murmurar. Era para criticar, era para hablar mal de Moisés, era para hablar mal de Aarón, era para hablar mal de Dios, era para murmurar contra el Señor. Por eso esperaron 40 años en recibir aquello que Dios les había prometido.
Y la gran mayoría de aquellos que murmuraron contra el Señor y que estuvieron vagando en el desierto, murieron sin ver sus sueños realizados. Que tú no seas uno de esos, que yo no sea uno de esos, que vayamos a morir sin ver nuestros sueños realizados, sin ver nuestros proyectos realizados. Pongámoslos en las manos del Señor. La motivación principal en nuestra vida va a venir a través del poder del cielo, del poder del Espíritu Santo, del poder de Jesucristo en tu vida, el cual nos manda avanzar, avanzar, avanzar y no retroceder, ni siquiera para tomar impulso. Nosotros solamente vamos para adelante. A veces vemos un jugador de fútbol que retrocede para tomar impulso, para poder patear la pelota. Pero nosotros no tomemos impulso ni siquiera para eso. Continuemos firmes, que nos va a impulsionar, que nos va a dar esa energía, que nos va a llevar a tener éxito, es el Señor Dios Todopoderoso. Coloca tu confianza en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Ordena tus emociones. Confiésaselo a Dios. Estás ansioso, estás nervioso, estás desanimado, confiésaselo al Señor. El Señor sabe de tu situación, sabe, claro que sabe. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de mi situación, Dios sabe de tu situación. Pero ¿sabe qué? Debemos de tener un tiempo a solas con Dios para contarle a Dios cómo está nuestra situación. Dios lo sabe, pero Él quiere oír de tu propia boca. Confiesa al Señor y Él va a hacer un gran milagro en tu vida. Él te va a sacar de ese pozo en el cual te encuentras. Él te va a libertar, Él te va a redimir y te va a tomar para sí mismo y te va a hacer un hijo suyo. Es ese nacer de nuevo, ser transformados en hijos de Dios. A todos aquellos que lo recibieron, Dios les dio la potestad o el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Sí o no? Para decir sí, tienes que tener a Jesús en tu corazón. Padre amado y Dios del cielo, Señor poderoso, te agradezco, Padre, y quiero orar en esta noche, Señor, a favor de aquellos, Señor, que están soñando, Padre, que tienen proyectos para ser realizados aún en este año de 2025. Tal vez hasta ahora, oh Padre, no han visto frutos de sus sueños o no han alcanzado, Señor amado, ese sueño que surgió allá en el final del 2024. Padre, que seas tú, Señor amado, mirando para ese hombre, para esa mujer. Señor, que tú vengas a abrir puertas, Padre, que tú vengas a darles sabiduría, que tú vengas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios de mío, darles, Señor, motivación, llenarlos, Señor eterno, de motivación, Padre, impulsionar sus sueños, mi Dios del cielo, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Señor, que seas tú glorificándote, oh Dios, glorificándote, Señor amado, en aquel que está pasando por una situación adversa. Señor, que tu gloria venga a ser manifestada sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, Padre. Señor, te agradezco y declaro que en esta noche en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente. Mañana, 7 de la mañana, estamos con la Biblia, el mate y el amanecer. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus familiares. Compártelo en tus redes sociales, con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, en fin, compártelo con quien quieras, pero lleva esta palabra a aquellos que la necesitan. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida desde ahora y para siempre. Amén.